Dale, Sergio, a mí también. Ahí está, creo que les puse ya. Sí. Ahí está. Bueno, el lunes pasado estuvimos analizando la fuente de Gustavo, un poco la parte primaria la habíamos completado bastante, habíamos visto bastante todo el datasheet del integrado, y la parte secundaria llegamos hasta el opto. Yo no sé qué hicieron con Rubén, pues sé que el jueves me dijo que no iba a poder estar, pero el martes no sé si la siguieron, vieron algo del Tele 431, coménteme qué hicieron. Sí, continuamos viendo un poco la fuente. ¿Está bien? ¿La terminaron ya de analizar? No, ¿Qué quedaba? uy, no me acuerdo. No, los Tele 431 creo que no llegamos a verlo, porque nos habíamos desviado y habíamos visto los tiristores, ¿puede ser? Tiristores, TEAC y esas cosas, me parece. Sí, un integradito con el coso adentro, los triac, sí vimos, sí. Sí, los TEC y los tiristores y esos. Vimos Los MOSFET, todo eso. los Schottky, el Diego Schottky, Diego Túnel. Está bien, pero no vieron Tele 431. No, esos no. Está bien, perfecto. Nada. Bueno. Regulador, eso nada. ¿Reguladores nada? Nada. No. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces sobre eso y a ver si llegamos al Tele 431. Yo creo que algo tenía de eso y si no, busco enseguida y lo vemos. Y si no, de reguladores. Bueno, vamos a hacer un repaso así. En lo que amerite paramos un cachito más. Reguladores, acá está. Bueno, vamos a empezar por un regulador de tensión. ¿Quién me dice rápido qué es un regulador de tensión? O sea, ¿cuál es la función de un regulador La fuente de tensión constante, mantiene constante una tensión. Bien, independientemente de qué. De la corriente, de la carga. Perfecto. De la carga. Exactamente. El más básico, común, tradicional, es el diodo Zener. Es un regulador, a ver si lo puedo agrandar un poquito, un regulador serie. A ver cómo lo agrando esto. Bueno, ahí se ve medio borroso, pero... bueno, regulador, el primero que tenemos que ver es el Zener, es un regulador serie. Regulador serie porque está justamente con la carga, conectado con la carga. Perdón, esto es regulador paralelo. Regulador serie es el del transistor. Diodo Zener, diodo de silicio, característica, trabaja en inversa. Ven que está conectado al revés. El ánodo, o sea, el negativo, está conectado al positivo de mi fuente, o por donde circule la corriente. Y el positivo del diodo está conectado al negativo de la fuente. Esto es un regulador que tiene la característica de que no me va a poder mantener, o sea, me va a poder mantener una tensión, pero si la carga no demanda mucha corriente. O sea, nosotros tenemos una tensión de salida, que acá la marca entre los terminales del diodo, entre el ánodo y el cátodo, pero, digamos, es un nivel de tensión fijo de acuerdo al valor Zener del diodo, pero siempre y cuando no sea mucho el consumo de corriente de la carga. Porque si no, en ese caso, a ver si lo podemos marcar acá, sí, acá tengo para anotar. O sea, acá nosotros le vamos a conectar la carga. Vamos a dibujar una resistencia, pero bueno, se supone que es digamos, mi carga, mi circuito de carga. La corriente que demande la carga no tiene que ser muy alta, porque a medida que va consumiendo corriente la carga, empieza a fluir cada vez más corriente por el Zener. Esta resistencia que está acá, lo que hace es limitarme la corriente a un nivel para que el Zener no se me dañe. Si la corriente que empieza a demandar la carga
empieza a ser cada vez más grande. Por supuesto que la corriente viene de la fuente. Entonces, si aumenta la corriente que demanda la carga, aumenta la corriente que pasa por la resistencia, y por ende, en este punto, empieza a aumentar la corriente que fluye por el Zener. El Zener está trabajando en inversa. Siempre que trabaje en inversa, está trabajando con lo que se llama la tensión Zener. Si lo conectamos al revés, no sirve para nada, o sea, trabaja como un diodo común y corriente. Este regulador, por eso les digo, regulador paralelo, me confundí con el otro. Serie es el que vamos a ver ahora. Este paralelo, ¿por qué? Porque está justamente en paralelo con la carga. Hay una resistencia en serie para limitar la corriente Zener, pero el Zener, o sea, lo que mantiene el voltaje constante o fijo, está en paralelo con mi carga, ya sea lo que sea, una alimentación de un microprocesador, un motor de un ventilador, lo que fuera. Algo que no consuma mucha corriente. Este es el regulador más básico que hay. Saben que, bueno, valores de Zener, tenemos infinidad de valores de Zener, y a su vez, después tenemos Zener que también manejan bastante potencia, porque hay Zener de hasta 5 vatios, que podemos utilizar, digamos, cargas con más consumo. Lo que vamos a tener que cambiar acá es la potencia del Zener, para que la corriente que fluye a través de él, la potencia del Zener la pueda soportar. No es lo más usual. Esto se usa un Zener en un circuito cuando no tenemos gran consumo de corriente en la carga. Ya cuando tenemos consumos de corriente, digamos, más, o sea, valores más que no es más que elevado, sino que tenemos varios miliamperes, ya que la carga nos demanda, ya el Zener no nos es tan eficaz. Ya ahí nos tenemos que ir a otro tipo de regulador. En ese caso, vamos a ver lo que sería el regulador serie, que es en base a... Bien, este sería un regulador serie, del tipo serie, ya hecho con a transistor. Si bien tiene un diodo Zener, que sirve como referencia de tensión, este tipo de regulador se llama regulador serie. ¿Por qué? Porque el transistor está en serie con la carga. ¿Bien? El transistor lo que hace es, entre el colector y el emisor, bueno, acá, ¿se acuerdan que yo les dije que acá siempre imagínense que hay una resistencia que me va variando? Bueno, lo que hace es mantener constante, o tratar de mantener constante, la tensión entre colector y emisor. ¿Bien? Y esta tensión es constante, esta tensión también lo va a hacer, que es la que a mí me interesa, que se mantenga fija, la de la carga. O sea, la tensión de la carga más la tensión entre colector y emisor es la tensión de mi fuente. Esto es la ley de Kirchhoff, de la suma de voltaje. Esta es mi fuente. Si yo acá tengo 6 volts, o sea, mi carga tiene que trabajar con 6 volts, y acá mi fuente es de 12, acá no me queda otra que entre colector y emisor tengo que tener los 6 volts que me restan. ¿Está? Si por algún motivo esta tensión de acá baja, esta tensión de acá sube. ¿Bien? Y no es lo que tiene que pasar. No es lo que tendría que pasar, pero esto trabaja como si fuese una especie de resorte, que va continuamente regulando la caída de tensión que hay entre colector y emisor, para mantenerme constante la tensión entre estos dos puntos. Este dibujo de regulador serie lo podemos ver también representado, a ver si acá está, con este gráfico, que es exactamente lo mismo. A ver si lo puedo agrandar un poquito. No me deja agrandar esto, qué lástima. Se ve muy chiquito, ¿no? Eso. Pero se nota igual, ¿eh? ¿Se nota? No, se ve bien. Bueno, ese gráfico es exactamente lo mismo que el anterior. Ese gráfico es exactamente lo mismo que el anterior. Tenemos el Zener a masa,
la tensión regulada desde el emisor a masa, desde este punto a este punto, ahí está la carga, tensión de entrada, y el Zener. Acá en este dibujo lo que se visualiza, que la tensión regulada, más la tensión colector-emisor, que suele ser 0,607 volt, va a ser igual a la tensión de mi Zener. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Zener está en paralelo con la tensión colector-emisor y la tensión de la carga. Eso soportaría más corriente que en la versión anterior. Sí, ¿por qué? Porque la corriente va a circular a través del transistor y no del Zener. O sea, esto es así. La corriente de la carga, el Zener lo único que hace es mantener el voltaje estable, que ahora te voy a explicar cómo lo hace, o sea, cómo funciona. Pero la corriente que va por la carga va a entrar por el colector, va a salir por el emisor y va a ir a la carga. No va a circular por el Zener para nada. Por eso se llama regulador serie. ¿Por qué? Por ahí en el anterior gráfico se ve mejor. Porque ¿cómo se dice? El transistor está en serie con la carga. ¿Te das cuenta? La corriente circula por acá, entra por colector, sale por emisor y va hacia la carga. La corriente. ¿Se entiende? En ningún momento la corriente principal, la corriente de carga, va por el Zener. Es más, esta resistencia que está acá es justamente para limitar la corriente del Zener. Y para que solamente fluya por el Zener la corriente que el Zener necesita para trabajar, que es una corriente muy pequeña, es una corriente de Zener, que es muy chiquita, eso de acuerdo al datasheet, pero son miliamperios. ¿Se entiende? Como dato, esto es muy clásico verlo en cualquier aparato, un regulador serie, enseguida te das cuenta. Se suele quemar el Zener aunque trabaje en una corriente muy chiquita, se suele quemar, o se suele quemar el transistor. Cuando vos tenés la misma tensión de entrada que la tensión de salida, quiere decir que esto está en corto. El transistor está en corto. Cuando vos tenés, y posiblemente te dañe algo acá en la carga, ¿no? Porque si vos tenés acá, vamos a ponerlo en contexto que me es más fácil. 12 volt. 12 volt. Y acá tenés 5 volt. Bien. Vamos a sacar esto para que se vea bien. 12 volt en la entrada, que es lo típico que se puede usar. Y 5 volt en la salida. El Zener que vos le pongas siempre tiene que ser 0,6 volt más alto de lo que querés a la salida. Siempre. Tu Zener es 5,6 volt. ¿Está? O sea, vos mirando el Zener ya te das cuenta de qué tensión tenés a la salida, o tenés que tener. O al revés, mirando la tensión de la salida, sabés de qué valor es el Zener. ¿Se entiende? Con este razonamiento, o sea, con esta forma de circuito, se podría hacer un cargador de batería. Sí, sí, es más, sí, hay muchos cargadores de batería que están, una de las partes es esto. Lo que pasa, vos acá tenés una regulación de tensión, después lo que tendrías que hacer es una regulación de corriente para el cargador de batería. Ajá. Pero acá lo que podés hacer, sí, es regular la tensión. Este esquema es muy común en cualquier circuito que use un regulador de tensión. Ahora volvemos a este dibujito. Bueno, es más, acá están marcadas las flechas, ¿ven? Las flechas de circulación de corriente, el azul, la corriente de Zener, UZ dice. Tensión, en realidad está lo marca como U, es la tensión. Tensión colector-emisor, tensión base-emisor, tensión del Zener y tensión de carga, UA. Pero bueno, también lo podemos ver como corriente. Si ustedes prestan atención en este dibujo, yo lo que les dije que si yo tengo 5 volt a la salida, barra que no se queda quieto, ahí está. 5 volt acá, y tengo en la tensión
tensión vendría a ser base emisor. Tengo 0,6 volt. Bien, tensión base emisor. La suma de estas dos tensiones tiene que ser la tensión del Zener. Bien, o sea, que la tensión que yo voy a tener en el Zener va a ser la misma tensión que yo tenga en la salida menos 0,6 volt o 0,7. Ejemplo, si yo quiero tener una tensión de, se suele poner una tensión de 9 volt a la salida en un regulador, le tengo que poner un Zener de unos 9,6, 9,7 para tener 9 volt a la salida, a partir de 12, por ejemplo. ¿Se entiende? Siempre es el Zener que le voy a poner, tiene que ser 0,6, 0,7 volt más de lo que yo quiero a la salida. Cualquier regulador de 5 volt, regulador serie, ¿no? Cualquier regulador serie armado a transistor de 5 volt, el Zener que lleve es de 5,6. Claro, ¿por qué? Porque esta tensión más esta tensión están en paralelo con el Zener. Con el Zener. Entonces, la tensión del Zener va a ser la tensión que haya en la carga y en la juntura base emisor. ¿Se entiende? Bueno. Y esto lo que hace es regular continuamente la tensión, o sea, mantener fija esta tensión. Si por algún motivo la tensión en la carga, vamos a suponer que la tensión en la carga, disminuye. Disminuye la tensión en la carga porque hubo un aumento de consumo de corriente. O sea, empezó a consumir un poco más de corriente la carga y la tensión tendió a bajar. Bien. Si esta tensión tendió a bajar, la de 5 volt, vamos a suponer que se fue a 4,8, la de 0,6 se fue a 0,8. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo de este punto a este punto siempre tengo que tener 5,6. Si esta de acá se me fue a 4,8, ya no tengo 0,6 acá, tengo 0,8. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo con números. Así le damos más. Que lo ponemos con texto. Vamos a suponer que acá tenemos, vamos a ponerle 9 volt. 9 volt a la entrada. Vamos a ponerle al Zener 5V6. A la salida yo tengo 5 volt. Y entre colector y emisor tengo 4 volt. 4 volt. ¿Está? Y me faltan los 0,7, o sea, lo vamos a poner acá. Tensión. Tensión colector emisor es igual a VCC menos tensión en la carga. VCC menos tensión en la carga. O sea que son los 9 volt. 9 menos 5. Bien. De ahí salen los 4 volt. ¿Estamos? Y la tensión base emisor ya sabemos que es 0,6 volt. ¿Estamos? La tensión del Zener dijimos que era tensión del Zener era 5,6 volt y la tensión en la carga, BL es tensión de carga, BLOA, es 5 volts. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿De dónde sale BL? De la tensión del Zener menos la tensión base emisor. ¿Alguno se perdió con esto? ¿O se entiende? Sí, sí. ¿Todos lo Bien, entienden? Sí, se entiende. Bien. Bueno, lo que puse acá es que la tensión colector emisor es 4 volt, porque si yo tengo 5 volt en la carga y 9 volt en la entrada, la diferencia está en este resorte que yo les digo, con esta resistencia que se forma, digamos, de manera virtual entre el colector y el emisor. Bien. La tensión base emisor en condiciones normales son 0,6 volt. La tensión del Zener es la del diodo Zener, 5,6 volt.
Y la tensión de la carga es la tensión del Zener menos los 0,6 volt de la base emisor, o sea, los 5 volts. Los 4 volts de la tensión colector emisor serían fijos, si no hay ningún problema. Correcto. O sea la carga que yo le ponga, siempre se va a mantener en 4 volts. Exactamente. Exactamente. Pero vos vas a tener siempre 5 volts en la carga. No, yo para Sí. tendría que calcular entonces la potencia de disipación del transistor con los 4 volts por la corriente máxima que yo calcule de la fuente. Correcto, de la carga. O sea, la potencia del transistor es la corriente de la carga por la tensión colector emisor. ¿Por qué la corriente de la carga? Porque es un transistor que está en serie, por eso es un regulador serie. Claro. O sea, la corriente que pase por el transistor va a ser la que pase por la carga. ¿Bien? Vamos a suponer que estos 5 volts se me van a 4,8. Entonces acá voy a tener, en vez de 0,6 voy a tener 0,8. Bien, y en vez de tener acá 4 volts voy a tener 4,2. Esperen que vamos a cambiar de color y lo anotamos. Ponemos acá contexto, esto acá serían 4V8. No me cambió el color. Ahí está. Vamos a suponer que se me va a 4V8. Esta, ¿qué va a ser esta de acá? Esta va a subir a 4V2. ¿Está? Y la tensión base emisor igual a 0,8. ¿Está? ¿Por qué es eso? Porque siempre la tensión en la base con respecto a masa es 5,6 volt. Es la tensión del Zener. Esa tensión es fija e inamovible. ¿Bien? Entonces, si baja la tensión en la carga, porque hubo un consumo, de repente hubo un consumo un poco más de lo normal sobre la carga, eso tendió a que la tensión me bajara un poquito. Si la tensión me bajó un poquito, y los 9 volts son constantes a la entrada, la tensión colector emisor subió. ¿Bien? Porque 4,8 más 4,2 son 9 volts. O sea, acá no desaparece nada, ni se pierde nada. ¿Qué tiene que hacer esto? Al subir la tensión base emisor sube un poquito, va a hacer que circule más corriente de colector. ¿Estamos de acuerdo? O sea, al haber más tensión en base emisor, hay más corriente de colector. O sea, nosotros estamos saturando más la juntura base emisor. ¿Recuerdan? Cuando vimos un poco de transistores. Entonces, al darle más tensión en base emisor, hay más corriente de colector. ¿Bien? ¿Y se acuerdan qué pasaba en la recta de carga cuando subía la corriente de colector con el parámetro tensión colector emisor? Ibas hacia la saturación. Esperen que vamos, pues lo voy a dibujar bien. Claro, yo estoy saturando más al transistor. O sea, Claro. lo estoy saturando si le estoy haciendo que circule más corriente de colector. Prende, si tengo más tensión base emisor, se nos va a quemar. ¿Tiende al corto, No. Sergio? No, esperen. Nosotros teníamos acá IC en la recta de carga. Y acá teníamos BCE. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. ¿Qué pasaba cuando la corriente de colector subía? O sea, el transistor que lo estábamos llevando al corte o a la saturación. A la saturación. Correcto. ¿Y qué pasaba cuando el transistor iba a la saturación con la tensión colector emisor? Al corte. Claro, disminuía. Claro, baja la tensión. Baja la tensión colector emisor. O sea, son inversas. ¿Se acuerdan que cuando la corriente colector subía, la tensión colector emisor bajaba? Eso es saturación. Y cuando yo iba al corte era al revés. Corriente de colector bajaba y esto se me acercaba al nivel de la fuente. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Eso es corte y saturación. Corte y saturación es eso, saturación IC máxima o tendiendo a un aumento, aumentando, BCE mínimo o bajando. Cuando es corte es al revés. Es corriente de colector cero o bajando, o en realidad cero,
y tensión colector emisor subiendo o tendiendo a la fuente, al VCC. Esto se lo voy a anotar acá porque es saturación igual IC máxima. Máximo quiere decir que sube, que va para arriba, que está subiendo la corriente. Tensión colector emisor mínimo o cero. ¿Estamos? Corte era al revés. IC mínimo y BCE máximo, tendiendo a lo que era BCC. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan, Corno? Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es corte y saturación. Corte y saturación es eso, cuando el transistor lo voy saturando, quiere decir que le estoy dando más corriente de colector. Por lo tanto, la tensión colector emisor tiende a bajar. Cuando lo vimos en la recta carga, eso lo vimos. El punto este, si está acá, está saturado. El transistor está en esta zona. Bien. Tengo mucha corriente de colector y poca tensión colector emisor. Si está por este lado, tengo mucha tensión colector emisor y poquita corriente, claro, de colector. O sea, esto era lo que me marcaba en la recta de carga. Esta de acá o esta de acá. Pasa que no, se me complica no tener algo para hacer líneas rectas con esto. En realidad debo tener, pero yo no lo sé usar. ¿Alguno? Porque si no entendemos este concepto se va a complicar. ¿Alguno no entiende este concepto de corte y saturación del transistor? No, está bien. Bueno, Sí, sí, entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó la tensión base emisor. De 0,6 se me fue a 0,8. ¿Eso qué produjo? Que el transistor condujera más. O sea, hubiese más corriente de colector. ¿Estamos de acuerdo? Y si sube la corriente de colector, baja la tensión colector emisor. ¿Se entiende? Esta tensión de acá, los 4,2, tienen que tender a bajar. Esto de acá, al subir la corriente, esos 4,2 bajan, porque la tensión de acá baja, porque la corriente, esta, sube. ¿Por qué sube? Porque esta tensión subió. ¿Y por qué subió esta tensión? Porque esta tensión bajó. Claro. ¿Se entiende? Esto es una cadena. El secreto acá, el secreto es el Zener, que me mantiene de este punto a masa. Claro, de ese punto a masa siempre 5,6 volt. Si esos 5,6 volt están siempre fijos, si me baja la tensión en la carga, me sube la tensión en la juntura base emisor. Sí, lo mantiene. Me Mantiene sube, siempre claro. la tensión a salida. Exacto, o sea, tiene que hacer eso, que siempre esté la tensión de los 5 volt fija. Pero puede pasar que suba o baje. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer que la tensión, esto, por algún momento la carga, ¿qué hizo? Me demandó menos corriente. Por lo tanto, en algún momento, esta tensión se fue a, no sé, 5,3 volt. A 5V3. ¿Qué le pasa a esta tensión? A la tensión colector emisor. Baja. 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 Claro, si sube una, baja la otra. Se ¿En compensa. ¿En cuánto estaría ahora? En la diferencia. Claro. 3.9. 3.7 me parece. Perdón, 3.7. 3.7, sí. 3V7, ahí está. ¿Bien? Al subirla de 5V3, acá que tengo, en base emisor, tengo 0,3. Ahora mi tensión base emisor es igual a 0,3. ¿Y se apagaría la fuente o seguirían dando?
No, habría menos corriente de colector. Pero Al ¿no bajar la necesita un mínimo de 0,6 en base emisor para poder funcionar? Sí, eso es verdad, pero ¿qué pasa? En el pasaje que hizo, en ese instante que perdió tensión, o sea, subió la tensión de la carga y bajó la tensión acá, cuando bajó, bien, en ese pasaje hubo menos corriente de colector. ¿Se entiende? O sea, va a circular menos corriente de colector. A 0,3 volt, o sea, en realidad 0,6 funciona, ¿bien? Pero con 0,5, 0,4, o sea, en condiciones normales nunca va a llegar a esto. Porque es muy probable que pasando los 0,5, 0,4 ya deje de trabajar este transistor. O sea, deje de circular directamente corriente. Porque no tengo excitación entre base emisor. Únicamente que haya una falla allá del transistor. Bueno, sí, si tenemos una falla del transistor, olvídate, si hay algún consumo. Esto es, digamos, esto lo que está haciendo es un monitoreo continuo. Esto estamos hablando siempre de condiciones normales en que la carga puede demandar un poquito más o un poquito menos de corriente. O sea, siempre hay límites establecidos. O sea, es una fluctuación variable. Lo mismo, por ejemplo, vamos a suponer que esta tensión de acá, en vez de irse a 9, suba a 10 volt. La tensión de la entrada. Va a caer otro más en el Acá transistor, tengo va a 10, caer. acá que tengo 10 volt. Va a caer ¿Bien? un volt más en el transistor. Claro, lo que va a pasar es eso, que va a haber un volt más, 5 volt más, ahí en el transistor. Entre Nada más. el recolector emisor. Exacto. No va a pasar más nada. Esto va a seguir constante. Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me lo está limitando el Está Zener. regulando. Sí, Me lo está regulando el Zener. Ahora, si esto empieza a subir, vamos a suponer que esto empiece a subir, la tensión de acá. Esta empieza a subir para subir. ¿Cuándo Hay se que va a ver quemar también esto? el transistor. No, Cuando pase lo que vos tenés que ver dos cosas acá. La tensión colector emisor, cuál es tu límite, y la corriente del Zener. Porque si esta tensión sube, la corriente también sube. la corriente por el Zener va a subir. Y va a llegar un momento que lo va a poner en corto. Y ahí se va todo el día. Le pasa los 10 volt directo. Claro, al ponerse en corto esto, exactamente. Al ponerse en corto esto, Transistor te quedás sin regulación. y quemas todo. Y porque, claro, le estás mandando mucha corriente por la base. O sea, eso es un desastre. Pero en condiciones No, normales, si se pone en corto, estás puenteando la base. si se pone en corto el Zener, la estás poniendo masa. Claro, Y bueno, estás haciendo que circule mucha corriente por por ahí, acá. pero no por el transistor. Tendría 0 volt base emisor. Sí, esto te dejaría de funcionar. Claro, dejaría de funcionar. Esto te dejaría de funcionar. Se limita la corriente Pero- con una resistencia nada más, como para evitar que se queme la fuente. Sí, pero te deja de funcionar. Ahora, si se abre el Zener, ahí sí. Puede hacer cualquier cosa, ¿no? Que caiga toda la tensión sobre la carga. Y si vos tenés el Pero Zener, si si pasa este corriente para volar el Zener, ¿no te revienta la resistencia también? Porque está todo calculado para lo mismo. No, depende de la potencia de la resistencia. Depende de la potencia. Esta resistencia está calculada para que, vamos a suponer que nosotros tenemos que hacer circular por el Zener, no sé, 50 mA. Que la corriente del Zener es 50 mA. ¿De cuánto sería la resistencia para este Zener? Y calculándolo con 9 volt, Sí, o con 10 volt, vamos a hacerlo con 10 volt. 10 por dividido 0,05. Tensión en la resistencia es igual a BCC menos tensión del Zener. De 100 ohm. El 5,6. De 5,6. O sea que es igual a 10 volt 5,6. menos Menos 5,6. 5/6. ¿De cuánto es eso? 4,4. 4,4. 4,4 es la tensión en la resistencia.
Entonces, ahora, resistencia, ley de Ohm, es igual a 4V4 dividido, si yo digo 50 mA, 0,005 amperes. No, 0,05. 50 miliamperes, no 5 miliamperes. Sí, señor. 50 amperes. Ahí está. Eso nos va a dar el valor de la resistencia que yo tengo que poner ahí para que se me genere esa caída de tensión, indudablemente por la tensión del Zener, pero que se me limite la corriente. No sé cuánto será ese valor. Menos de 100, debe ser 90 por ahí. 88. 88 ohm. Bueno, una resistencia de 100 ohm. Vamos a andar bien. Con 100 ohm de resistencia va a circular un poquito menos de 50 mA. Opa. Ahí está. Con 100 ohm va a circular un poquitito menos, habría que calcularlo a... Va a circular 44 mA. 4,4 dividido 100. ¿No? Si no saco mal las cuentas, sí. Con 100 ohm no van a circular, sí, 44 mA. Corriente es igual a tensión sobre resistencia, 4,4 dividido 100, sí. No van a circular 44 mA. Que está bien, no nos estamos excediendo. Una Una resistencia de un corriente octavo de watts ya sobradísimo para eso. Sí, hay que ver la potencia, pero si tenés 4,4 volts en la resistencia y nada, 50 mA, 44 mA, no es Y nada. 8 miliwatts, más o menos. Por eso. Exacto. Si se pone 8,8 miliwatts. Si se pone en corto el Zener, vos lo que vas a tener ahí es una corriente de, bueno, ahí sí se te puede abrir la resistencia, porque vos vas a tener una corriente de 10 volts a masa, limitado por la resistencia de 100 ohm, o sea que son 10 volts dividido 100 ohm. 10 dividido 100. 100 Son miliamperes. 0,1. 100 miliamperes. No se tendría que quemar, No, ¿no? no. Sacando las cuentas así a ojo, no se Porque la tendría que potencia seguiría siendo menos de un octavo de watt. quemar. Claro, son 125 un octavo. Claro. Así que no se tendría que quemar. Pero obviamente vos tenés 100 miliamperes por ahí y vas a tener una corriente seguramente de circulación por la base, porque una parte se te va a ir a masa, la mayor cantidad de corriente, pero otra parte va a tender a ir por la base al transistor. ¿Está? Entonces, en condiciones normales, si hay aumento de tensión de fuente de entrada, siempre se va a mantener regulada. ¿Por qué? Porque la diferencia la va a absorber el colector y el emisor. ¿Hasta qué punto? Hasta que nos pasemos de corriente que soporte el Zener. Porque si nosotros empezamos a subir la tensión de la entrada, la corriente que va a pasar por la resistencia va a empezar a aumentar, y la corriente que pasa por la resistencia es la corriente que pasa por el Zener. Por lo tanto, va a llegar un momento que vamos a dañar al Zener. Pero en condiciones normales, si la tensión de entrada aumenta, la va a absorber la juntura, o sea, el colector y el emisor del transistor. ¿Bien? Ahora, en condiciones de carga, si la carga disminuye el voltaje sobre la carga, aumenta el voltaje